El día de hoy comenzamos una serie nueva en el libro de Santiago. Santiago es la serie y el subtítulo de la serie es La práctica de la fe verdadera. Santiago, la práctica de la fe verdadera. Y el día de hoy, hermanos, tenemos un mensaje titulado La prueba en favor de nuestra fe o la prueba a favor de nuestra fe. La prueba que a veces viene en nuestras vidas, que a veces tiene un sabor un poquito negativo, como algo que no quisiéramos, pero que es necesario para nuestro vivir, para el vivir de nuestra fe. El día de hoy vamos a estar en Santiago capítulo 1, versículos 1 al 12, y el bosquejo es el siguiente: del versículo 1 al 4 vamos a poder ver cómo nosotros podemos examinar nuestra fe a través de las pruebas, el resultado de las pruebas. Vamos a ver los versículos 5 al 8 y vamos a ver cómo Dios nos dice a través del escritor Santiago que si no tenemos entendimiento, que si necesitamos sabiduría, que podemos pedírsela al Señor. Y finalmente los versículos 9 al 12 vamos a ver lo temporal de la vida terrenal, pero la eternidad de la salvación. Así es que voy a pedirle, hermanos, que me ayuden a orar y encomendar este tiempo al Señor, como ya hemos encomendado todo el servicio, pero en este momento en especial, para que el Señor hable en nuestras vidas, para que moldee nuestros pensamientos, para que dirija nuestros sentimientos y que Él sea glorificado en nosotros. Amado Dios, te doy gracias. Gracias por este día, Señor, en el que tú nos permites entrar en este libro de Santiago, Señor. Un libro práctico, un libro de instrucción, Señor, un libro por medio del cual podemos nosotros examinar nuestro caminar, el ejercicio de nuestra fe. Sabemos, Señor, que si el modelo bíblico ha de ser cierto, Padre, eso ha de traer temor y temblor a muchos de nosotros. Señor, de todos los que existían en un tiempo, solamente 8 se salvaron. Señor, de el pueblo numeroso de Israel, mucho fue llevado al cautiverio y mucho recibió la pena de muerte. Y ciertamente, Señor, pues eso es algo diferente a la salvación, pero podemos ver, Señor, que quedó solamente un remanente, que dentro de tanta gente que idolatraba, que adoraba a ídolos, solamente unos pocos eran fieles a ti. Podemos ver, Señor, las enseñanzas en el Nuevo Testamento de que 2 estarán labrando en el terreno y solamente uno será tomado. 2 estarán en cama y solamente uno será tomado. Podemos ver, Señor, las enseñanzas de esas semillas que cayeron en diferentes lugares y solamente una semilla de 4 fue la que cayó sobre buena tierra. Podemos recordar esas 10 vírgenes, Padre, que mandaste tú en esta parábola en conocimiento a nosotros, para entender, Señor, que 5 eran fatuas y 5 eran sabias. Señor, la pregunta es: ¿cuántos de los que están aquí en este lugar son salvos? ¿Cuántos de los que están aquí en verdad viven una vida en fe verdadera? Permite, Señor, que mientras que estudiamos este libro, en esta serie, en estos 5 capítulos, 108 versículos, Padre, que tu Espíritu Santo vaya confrontando, trayendo convicción e incluso, Señor, proveyendo la fe para creer. Señor, salva, Señor, a todo aquel que aún no te conoce, todo aquel que quizás posee Biblia, asiste a la iglesia, pero que no vive una fe verdadera.
Permite, Señor, que podamos examinarnos mientras que vemos estas escrituras. Hazlo para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Como comenzamos un libro nuevo, hermanos, es apropiado que les dé un poquito de detalles sobre el libro, los detalles históricos, un poquito de detalles sobre el autor. El autor del libro, hermanos, que estamos comenzando el día de hoy, lleva su nombre, es Santiago. Santiago es el que escribió este libro. Obviamente en las escrituras hubieron más de un Santiago, pero por circunstancias que rodeaban al otro Santiago, especialmente uno que tenemos en mente, este Santiago, escritor de esta carta, de esta epístola, fue el que era el medio hermano de Jesús. Comprendemos, hermanos, por la veracidad de la Biblia, que María se mantuvo virgen solamente hasta que nació Jesús. Después de Jesús haber nacido, ella vivió una vida conyugal, normal, como cualquier otra mujer. Hablando de José, hermanos, Mateo 1:25 nos dice que él conservó a María, dice, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. En Lucas 2:7 nos dice que María dio a luz a su primogénito, lo que quiere decir que hubieron otros hijos que vinieron después de que nació Jesús. Jesús solamente fue el primero entre más. Jesús tuvo hermanos y hermanas. Podemos ver en diferentes pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, Juan capítulo 2, versículo 12, donde dice que después de esto Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. En otro pasaje de las Escrituras vemos que nos dicen que ni aun sus hermanos, los hermanos de Jesús, creían en él. Ahora, hay ciertas personas, cierta religión que por ahí empieza a enseñar, bueno, eso quiere decir que sus hermanos espirituales, es de lo que está hablando las Escrituras, pero si fueran hermanos espirituales, creyeran en Jesús también. Pero ni sus hermanos creyeron. Santiago fue uno de estos hermanos de Jesús, quien también se le conoce como uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Él fue un pastor dentro de la iglesia de Jerusalén. Y esta carta que Santiago escribe, él la escribió alrededor del año 44 al 49 después de Cristo. Lo que significa, hermanos, que esta carta, si tuviéramos nuestra Biblia Reina Valera, nuestra Biblia Nueva Biblia de las Américas, si la tuviéramos en orden cronológico, este libro de Santiago sería el primer libro en el Nuevo Testamento, porque fue el primero en cronología en ser escrito. Esta carta, hermanos, tiene un tono judío, cita directamente al Antiguo Testamento 4 veces. Y también tiene decenas de alusiones al Antiguo Testamento. Incluso comienza siendo dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión o de la dispersión. También menciona personas importantes del Antiguo Testamento, hermanos. Incluso esta carta es tan especial que es considerada el Proverbios del Nuevo Testamento. Es considerada el Proverbios del Nuevo Testamento. Es altamente práctica. En esta encontramos no solamente la teoría, la teología, más bien encontramos la práctica, lo que debemos de hacer. Tiene 108 versículos y la mitad de estos 108 versículos tienen un imperativo, una instrucción que el cristiano debe de practicar. Esta carta, hermanos, invita al lector a examinar su fe por medio de sus obras para confirmar que es una fe genuina. El reformador Lutero, por un tiempo, cuando él miraba este libro de Santiago, él, habiendo leído las cartas, los escritos de Pablo, y donde Pablo se concentra en la salvación por gracia, la salvación por fe, él mira el libro de Santiago y mira tanta práctica, tanta obra y cómo
cómo un cristiano debe vivir, y de repente, en cierta manera, menospreció este libro de Santiago. Porque él entendió al comienzo de que este libro nos enseñaba que la salvación se podía ganar por medio de las obras. Pero luego entendió y abrazó esta carta de Santiago cuando él entendió que las obras son las que confirman la fe de una persona. Usted puede decir que es cristiano. Usted puede tener todas las Biblias en su casa de diferentes versiones. Usted puede venir a la iglesia, servir dentro de la iglesia. Usted puede andar por ahí en su trabajo compartiendo un tratado, pero ¿vivimos lo que predicamos? ¿Estamos viviendo lo que la palabra del Señor nos instruye? Es verdad, la salvación no es por obras. Si hemos de enfocarnos en la obra que nos dio salvación, esa obra solamente sería la obra de nuestro Señor Jesucristo. La salvación no es por medio de nuestras obras, sino es por medio de una fe que el Señor da a aquellos que creen. Es una fe, hermanos, solamente. Confirmando con Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, es por medio de la fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Es más, ese mismo escrito, ese mismo pasaje nos dice que el Señor incluso puso delante de nosotros las obras para que nosotros camináramos por ellas. Ni de las obras podemos tomar crédito. Ni de las obras que agradan a Dios podemos tomar crédito, hermanos. Pero la palabra del Señor también nos manda a ser obedientes. No es solamente que tú tengas una fe y que digas, mi fe es fuerte, mi fe es genuina. Se demuestra lo genuino de tu fe. Y este libro, hermanos, en estos 5 capítulos, 108 versículos del libro de Santiago, vamos a estarlo viendo. Y mi oración es de que el Señor use este libro no para que te concentres en tus obras, no para que confíes en tus obras. Esa es la dirección equivocada. Sino para que puedas comprobar si la fe que profesas tener es verdadera o no lo es. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 4. Lea conmigo en esta primera parte que he titulado Podemos examinar el resultado de las pruebas. Podemos examinar el resultado de las pruebas. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 4 dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Después de identificarse el escritor como Santiago, el autor se califica a sí mismo. Él dice qué tipo de persona es él. Quizás algunos de nosotros hubiésemos usado el parentesco con Jesús para decir: yo, fulano de tal, hermano o por lo menos medio hermano de Jesús. Yo, fulano de tal, el pastor, uno de los líderes fuertes, una de las columnas de la primera iglesia que hubo en todo el mundo en Jerusalén. Él no lo dice así. No dice ser el pastor, no dice ser el líder, no dice que es medio hermano. Él se presenta como un doulos, como un siervo del Señor. Un doulos de Dios y del Señor Jesucristo. Y cuando Él dice esta palabra de Señor, Él está diciendo: Él es mi amo. Yo solamente soy un esclavo de mi amo. Doulos, hermanos, era un esclavo de quien se requería absoluta obediencia y lealtad. Absoluta obediencia y lealtad. Y Santiago se identifica de esta manera.
Podemos ver allí una influencia definitiva de su medio hermano Jesucristo, de su Señor, al cual le identifica de esa manera. El Señor fue un ejemplo de humildad, hermanos. Él fue un ejemplo, y yo entiendo que cuando Él se presenta como este esclavo, Él lo dice inspirado por el Espíritu Santo, porque en su vida así lo sentía. Santiago, hermanos, dirige esta carta a las 12 tribus, al pueblo judío cristiano que estaba disperso por todo el imperio. Estaban en todas partes del imperio romano, que iban más allá de las fronteras de Palestina, de la tierra donde anduvo Jesús predicando a los israelitas. Debemos comprender algo, hermanos. Esa dispersión no significa lo que posiblemente usted está pensando. Esta dispersión no significa que este pueblo de hebreos, de judíos que estaban dispersos, andaban de vacaciones por el imperio romano. Estos eran posiblemente judíos convertidos al cristianismo en Jerusalén, pero habían sido dispersos por todo el imperio romano por causa de la persecución que en medio de la cual se encontraban ahí en Palestina. Fueron dispersos. Incluso usted ha escuchado esa palabra que se ha vuelto una palabra técnica que podemos usar, la diáspora, ¿verdad? Haga de cuenta, hoy aquí en Estados Unidos hay mucha diáspora de muchos países latinoamericanos. Hay diáspora de México, hay diáspora de Guatemala, de diferentes países de Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, de Sudamérica. La diáspora en nuestro contexto es diferente. Vienen las personas con un deseo de buscar un futuro mejor. En este caso, eran perseguidos. Estaban dispersos por temor a ser asesinados por su fe. En la cultura judía, hermanos, aun cuando había opresión del imperio romano, y el imperio romano tenía cautivo y tenía dominado al pueblo de Israel, aún en medio de esa situación, estar en la tierra prometida era una ventaja. Para el judío, estar fuera de la tierra prometida, la tierra que Dios prometió a Abraham y que dio al pueblo cuando Josué. Cuando Josué entró a la tierra prometida, era una bendición estar ahí. Aún en persecución, era una bendición. Estar fuera de este lugar era un motivo de gran tristeza. Y cuando el Señor Jesucristo incluso nos enseña esa parábola y les enseña la parábola a los oyentes en aquel tiempo, esa parábola que hoy conocemos como la parábola del hijo pródigo, muchas veces nosotros leemos y decimos, dice que le pidió a su papá su herencia y se fue a un lugar lejano y malgastó su dinero, y brincamos los detalles, que cada detalle, cada espacio de las escrituras están allí con un propósito. Este hijo se fue de la tierra, se entendía que se fue a un lugar lejano, se fue de la tierra prometida. Eso es como los oyentes en ese momento hubiesen entendido la parábola de Jesús. Era algo negativo, estar fuera de esa tierra que el Señor les había dado era algo negativo, era una situación no deseada. Hermanos, la manera como comienza el mensaje de Santiago a los que están en la diáspora, a los que están sufriendo, a los que están huyendo de la persecución, Él les dice saludos. Kairo es la palabra en el original. ¿Sabe lo que quiere decir esto? No quiere decir hola. No quiere decir buenos días. Esta palabra en el original significa tengan un gozo excedente. Tengan un sumo gozo. Estén desmedidamente alegres. Y usted se preguntará,
¿Acaso Santiago está a punto de burlarse de estas personas que están en la dispersión, que están sufriendo, que tuvieron que huir? Imagínense nada más, hermanos, que a usted se le diga, se le llame a la 1 de la mañana y se le despierte y se le diga: prepara tus cosas porque vienen a matarte, vienen a arrestarte por ser cristiano. No sería algo de buenas noticias, sería eso es lo que estaba pasando este pueblo en este momento. Pero este Santiago les dice: tengan un gozo excedente, tengan un gozo que sea un gozo desbordante en sus vidas, sumo gozo. Más adelante le dice, aparte de saludos, que significa eso, dice: tengan por sumo gozo, cuando se encuentren en diversas pruebas. Esto no quiere decir que si te encuentras en diversas pruebas, o si te toca al azar las pruebas difíciles en tu vida, ten gozo en esos momentos. Él dice cuándo, porque aquí hay un entendimiento que va a haber pruebas en la vida del creyente. No sé cuántos de ustedes estén pasando por una prueba en este momento. Hay veces que con algún líder, con el pastor, con las personas se abren, y hay veces que hay personas que son muy privadas. Yo no sé si usted está pasando por una prueba en este momento. Yo no sé si acaba de salir golpeado, rasguñado, maltratado de una prueba que acaba de pasar. Yo no sé si a la salida de este lugar, si el día de mañana, si la próxima semana, el próximo mes, viene una prueba difícil para usted. Pero ¿por qué es que Santiago les dice a este pueblo que ya estaba pasando una prueba de persecución? Les dice saludos, les dice: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Bueno, él dice sabiendo, o sea, conociendo, teniendo la convicción que la prueba va a producir algo bueno. No pareciera, ¿verdad? Cuando viene la prueba a nuestras vidas es difícil. Y lo que uno más quisiera hacer es encontrar un remedio para salir de esa prueba, para poder hacer que esa prueba se termine en nuestra vida. Pero Santiago le está diciendo: tengan ese conocimiento, sepan ustedes, tengan esa convicción que la prueba va a producir algo bueno. De esta manera es como pueden comprobar que su fe es genuina. Si tuvieran dos opciones, una opción es vivir una vida tranquila, donde tú dices que tienes fe, pero que esa fe no sea probada, y que al final no tengas la seguridad que estás viviendo una fe genuina, que tienes una fe genuina. O te dieran la otra opción, que dijeran: tú dices que tienes fe, pero quisiera que tu fe sea probada. ¿Quieres tú que tu fe sea probada para que tú confirmes que tu fe es genuina? ¿Cuál de las dos opciones escogerían? Humanamente hablando, lo más fácil sería uno escoger una vida tranquila. ¿Cuántos quieren la prueba, hermanos? ¿Cuántos quieren pasar por diferentes situaciones que prueban nuestra fe? Yo creo que ninguno aquí es masoquista, no quisiéramos pasar por dificultad. Pero la prueba de nuestra fe es necesaria, es buena para nosotros. Esto me recuerda, hermanos, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, después de pasar por tantas dificultades, por azotes, encarcelamiento, por naufragios, fue apedreado y dejado como muerto. Yo creo que pensaron que estaba muerto, por eso se fueron y lo dejaron en paz. Habiendo pasado por tantas situaciones difíciles, él todavía decía: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Porque el gozo que resultaba de la fe genuina que él tenía no dependía de las circunstancias a su alrededor.
el gozo que resultaba por medio de las pruebas. Y note usted algo, que mientras que Pablo escribe esto, él lo está escribiendo desde un confinamiento, privado de su libertad, en la cárcel. Estaba arrestado y él escribe esto: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Él ya anteriormente había dicho: yo sé vivir en escasez o en plenitud, si hay o no hay. Eso no afecta el gozo que yo tengo, porque mi fuente de gozo es Jesús. ¿Pudiera usted decir lo mismo? ¿Pudiéramos nosotros decir lo mismo en el momento de la tribulación, la prueba, la tormenta? Señor, yo he recibido un gozo de ti, y yo sé que por muy dolorosa que sea esta prueba, yo sé que por muy difícil que me la esté pasando, yo tengo el gozo en saber que tú estás conmigo, que tú vas a usar esta dificultad para un bien en mi vida. Esto es una decisión, hermanos, que conduce tu estado de ánimo. No es un mero sentimiento, hermanos, porque los sentimientos cambian, es verdad, ¿verdad? Yo he tenido, hermanos, 6 diferentes proyectos científicos en mi casa para poder comprobar que el sentimiento no siempre es constante, no es constante, que los sentimientos bajan, imagínense, y aparte que son 5 mujeres. Es una bendición. Es más que un mero sentimiento el gozo. Es una decisión que conduce, que controla tu estado de ánimo en medio de la situación difícil. Lo real, hermano, se prueba para confirmar que es real. Si dices tú que tienes una esclava de oro o una cadena de oro, hay maneras de comprobar si ese oro es genuino o si solamente parece oro. Yo no soy experto en el oro. Usted me puede decir que tiene oro colgando en su cuello, y yo pensaría: pues sí, se mira brilloso, se mira amarillo, tiene un poquito verde ahí en el cuello, pero yo creo que a lo mejor no se bañó bien. Yo no sé cómo comprobar cuando el oro es verdadero. Incluso ahora ya está hay oro blanco, diferentes colores. Pero lo que es real se prueba para confirmar que es real. Una fe que no ha sido probada, no se puede confiar en ella. La fe debe de ser probada. Y el oro, hermanos, dice las escrituras que se prueba por medio del fuego. Fíjese lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. No va a estar en la pantalla, pero si tiene su Biblia lo puede ir a buscar. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, la cual es más preciosa que el oro que perece. El oro perece. La fe, que es más preciosa que el oro. El oro, aunque es probado por fuego, cuando la fe es probada por fuego, perdón, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. La fe que tú dices que tienes debe de ser probada como el oro es probada con el fuego. Tu fe debe de ser probada por medio de las dificultades.
Y fíjate que son dificultades que Dios orquesta. El próximo domingo vamos a estar hablando de la misma palabra, peirosis, que es una palabra que es neutra y puede significar algo positivo o algo negativo. En este contexto entendemos que esto es algo positivo. Esto no es una tentación. La tentación tiene el fin o la meta de hacerte caer en un pecado que ofende a Dios. En este contexto estamos hablando de esa prueba que comprueba que tu fe es genuina, que busca identificar la validez, la veracidad de tu fe. Esta prueba aquí, peirasmos, es neutra. En el versículo 13 tú vas a ver que la misma palabra en el griego ahora se identifica como tentación. Tú puedes ver ahí en este mismo capítulo, versículo 13, que usa la palabra tentación, porque ahora el contexto es diferente. Una fe genuina, hermanos, mantiene el gozo en medio de la prueba. Mantiene el gozo en medio de la prueba. Esto produce paciencia, una fortaleza creciente cada vez más con cada prueba. Y dice Santiago, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Esto se llama, hermanos, madurez espiritual. Madurez espiritual. Es verdad que la fe la hemos recibido para creer en el Hijo de Dios y ahora estamos caminando y el Señor nos va santificando y el Señor va orquestando las diferentes situaciones alrededor de nosotros, no para hacernos tropezar, no para ofenderle a Él, sino para que seamos fortalecidos, para que nuestra fe crezca, para que nuestra madurez en el Señor vaya en crecimiento. Eso es lo bueno de la prueba en nuestras vidas. Esas son oportunidades para nosotros que debemos de abrazar enteramente. Porque a través de esa prueba podemos darle gloria a Dios. Oramos y decimos, Señor, ayúdame a ser un vaso para tu gloria. Bueno, por medio de la fe, que es probada por el fuego, por la dificultad. Dios bendice con pruebas, hermanos. Sí, no fue un error. Dios bendice con pruebas. Las pruebas son una bendición. Esto no es una idea abstracta, hermanos. Cuando tú estás pasando por dolor, empiezas a crecer en resistencia espiritual. Cuando estás pasando por un sufrimiento, empieza a crecer esa paciencia, esa longanimidad en tu vida. Empiezas a parecerte más a Jesús. Cuando estás pasando por la dificultad, tu esperanza, tu fe va siendo fortalecida cada vez más. Dios bendice por medio de las pruebas, porque estas producen un beneficio que perfecciona nuestra fe, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando estamos frente a la prueba? ¿Cómo reaccionamos? Calvino creía, hermanos, y enseñaba que las dificultades no son el resultado del azar, sino que eran herramientas divinas destinadas para educar al creyente. ¿Así lo ves tú? ¿Miras tú las pruebas como herramientas divinas que están destinadas para que tú crezcas, para enseñarte algo, para mostrarte algo? ¿Así lo miras tú? ¿Por qué reaccionamos negativamente delante de la prueba? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿Qué tan grande es el Dios en el cual nosotros hemos profesado creer? Pasamos por sufrimiento físico, emocional, mental, espiritual. Pero ¿cómo es nuestra reacción en medio de estos tiempos? ¿Qué beneficio podemos ver en medio de esto, hermanos? Vamos a los versículos 5 al 8. La próxima sección se titula, si no entiendes, pide con fe. Dice el versículo 5, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero
Que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, o no piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. O sea, hay situaciones que tratamos de entender con nuestro propio entendimiento, que tratamos de colocar en ciertas categorías. Estoy pasando por esta prueba, esto quiere decir esto. Tratamos de entenderlo con nuestro propio conocimiento. Pero habrá momentos en los que no entendemos o no entenderemos por qué estamos pasando por la situación difícil. Porque es que estamos sufriendo. Típicamente la palabra ignorante es una palabra peyorativa, humillante para con quien se use, ¿verdad? Pero si vamos a ser honestos, hermanos, todos somos ignorantes en algo. No lo conocemos todo, no lo sabemos todo y por ende somos ignorantes. Cuando te falte a ti la sabiduría o cuando te falta a ti el entendimiento, ¿qué es lo que debes de hacer? Correr a Dios. Cuando tú no entiendas por qué está pasando la prueba que estás pasando, corre a Dios. Ve con Él, pídele a Él que te ayude a entender por qué estás pasando, que te dé esa sabiduría de entender por qué la prueba está atacando a tu vida. Preguntemos a Dios, ¿quién dará? Él dará abundantemente. Hermanos, esto no quiere decir necesariamente que Dios te va a dar el conocimiento exacto o las palabras exactas para que tú tengas una comprensión completa de por qué estás pasando por esa dificultad. Eso no quiere decir esto. Puede que Dios te diga, puede que Dios te lo revele y está bien, maravilloso, qué bueno que pasara así siempre. Pero Él te dará comprensión, que a lo mejor se te olvidó que las pruebas Él las usa como una herramienta para darte madurez espiritual y Él te dará ese contentamiento en la prueba. Te dará ese conocimiento en el momento de la prueba. Vas a recibir de Dios abundantemente, dice la Escritura, sin el más mínimo reproche. Quizás no escuches la respuesta y no entiendas la respuesta que tú querías saber, pero Dios te va a responder. Recibiremos fe, recibiremos fortaleza, seremos arraigados en la comprensión de sus promesas, que Él va a estar con nosotros en todo momento. No confiemos en nosotros mismos. No confiemos en el banco. No confiemos en el compadre o la comadre. Confiemos en Dios. Estamos pasando por una situación. Y sí, el Señor usa a otras personas y el Señor puede usar a diferentes instituciones como a Él le plazca para ayudarnos y nos socorran en una cierta situación. Pero lo primero que debemos hacer es ir a Dios. Preguntarle al Señor, pedirle a Él sabiduría, pedirle a Él que quieres comprender por qué estás pasando lo que estás pasando, pedirle a Él que te ayude a reforzar ese conocimiento de las promesas que Él te ha dado. No confiemos en nosotros mismos. Proverbios 3, 5 al 7 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Cuando vamos al Señor y le pedimos a Él que nos dé sabiduría, ¿qué estamos haciendo? Estamos orando. Como mínimo, la prueba nos impulsa a orar. La prueba embellece, incrementa nuestro tiempo de oración.
¿Puedes ser honesto y decir que en muchas ocasiones la oración ha sido el último artículo en tu lista de cosas que hacer? ¿Podrías decir eso? ¿Podrías decir que hay veces que ni oras? Hay días que ni oras. Hay días que a lo mejor sales, Señor, encomiendo mi camino, amén. O te sientas en la mesa a comer, Señor, bendice la comida, gracias, amén. Eso no es vida de oración, hermanos. Eso no es vida de oración. Es bueno que reconozcamos que Dios es el que nos provee de comida, que Él es el que nos puede dar la protección en el camino, pero debemos de vivir una vida de oración. Y cuando nosotros buscamos al Señor en medio de la prueba, eso incrementa nuestra vida de oración. Hermanos, yo nunca he estado más metido en la oración que cuando he pasado por momentos de dificultad, cuando he pasado por momentos de prueba. Sí, hay esfuerzo en mi vida, es algo de todos los días, de estar en comunión con el Señor, de entrar, cerrar la puerta y orar, hablar con Él, con Dios. Pero los momentos de la prueba han sido momentos excepcionales de oración en mi vida. ¿Qué hacemos nosotros cuando pasamos por una prueba? Debes pedir con fe. Y tiene que ser con fe, hermanos. Si vas a Dios, debes creer que Él existe y que es el que galardona, el que da a los que le piden. Si no tienes fe, crees que Dios te puede dar, que no crees que Dios te puede dar y menos que te va a dar en abundancia. Tienes que tener fe. Y de hecho, pues tienes que creer, hermanos. El que no tiene fe es comparado en este pasaje a la onda del mar y el hombre de doble ánimo. ¿Ha conocido usted una persona de doble ánimo? Que de repente dice una cosa y te cambia las cosas al próximo momento. Que dice, no sé si ir aquí o ir allá. Te veo en tal lugar. Y después ya vas en camino a ese lugar y te llama. No, mejor en este otro lugar. Como una onda del mar que va y viene. Inconstante. No persistente. El falto de fe continuará en su dolor. El falto de fe continuará en su pena. El falto de fe no pasará la prueba. No comprenderá por qué está pasando lo que está pasando. Y lo peor, no recibirá nada de Dios. Una fe genuina no es afectada por las circunstancias, hermanos. Una fe genuina vive en gozo perpetuo porque la fuente de gozo es Dios. ¿O será que en medio de la prueba es cuando pierdes a Dios? Cuando pierdes tu salvación. ¿Será posible? Claro que no. Hermanos, yo no estoy aquí, yo tengo que ser sinceros con ustedes. Yo estoy diciéndole aquí que en ninguna prueba en mi vida yo he tenido una actitud de desconcierto o de tristeza. Pero he podido comprobar que por medio de las pruebas que he pasado en mi vida, mi fe se ha fortalecido. Y que cuando vuelvo a pasar lo mismo o una situación similar, ahora sé cómo reaccionar. Sé que el mismo que me sacó de la prueba anterior es el mismo Dios que me sacará de la prueba en la que estoy. Yo sé que el que me suplió en esta situación es el mismo que me suplirá en el futuro. Dios bendice con pruebas. Si no lo entendemos, podemos preguntar, pero preguntemos con fe al Señor. La verdadera fe resulta en gozo a pesar de la prueba. Y si no tienes gozo por la falta de sabiduría y entendimiento, ¿a quién vas a ir? A Dios. Vamos a la última parte del mensaje, hermanos, versículos 9 al 12, lo temporal de la vida terrenal y la eternidad de la salvación. Dice el versículo 9, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y se seca la hierba.
y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Ahora Santiago, hermanos, entra en ejemplos específicos. Él menciona a un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico y el hombre pobre tienen la capacidad de ser beneficiados por las pruebas, ambos. El dinero o la falta de dinero no hace la diferencia. El que es pobre, dice Santiago, y que la prueba de la pobreza le quiera desanimar y mover a la falta de agradecimiento delante de Dios, este hombre pobre se podrá regocijar que tiene una alta posición en Cristo. Hermanos, es increíble que la palabra del Señor nos dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Yo creo que no lo hemos entendido completamente. Eso es una posición alta que tenemos en Cristo. No importa que no traigas ni 5 centavos en tu bolsa y que tu cuenta de banco esté negativa, hermanos. Tenemos esta posición en Cristo que Él nos ha dado sin haberla tenido que ganar nosotros. Este hombre que es pobre no se enfoca en esa pobreza. Ya no se concentra en la falta de recursos, sino que sabe que Dios en su sabiduría lo colocó en ese lugar porque es lo mejor para él. Hay personas que dicen: Señor, si tú me dieras la oportunidad de pegarle al gordo, haría esto, haría lo otro y donaría tanto a la iglesia. ¿De verdad? Hermano, Dios no nos ha hecho millonarios porque Él conoce nuestras vidas. La palabra del Señor dice que es difícil que un rico se salve. Es más fácil que el camello entre por el ojo de una aguja que un rico salvarse. Démosle gracias a Dios en nuestra necesidad. Agradezcamos que tenemos lo que necesitamos. Tenemos lo que necesitamos. Estemos satisfechos, vivamos contentos, hermanos. Este mismo pasaje de 1 de Pedro capítulo 1, pero anteriormente al pasaje que yo le di, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Dice la promesa de riqueza espiritual. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Seamos honestos, hay veces que nos falta porque no sabemos administrar. Hay veces que nos falta porque simplemente es la situación. Pero en medio de todos esos momentos el Señor está con nosotros. Quiero decirles, hermanos, que hubo un tiempo en un lugar donde yo trabajaba, que estaba estudiando la maestría para la maestría en divinidad. Y aunque el precio que nos dan a nosotros los hispanos está mucho por debajo de lo que un americano en la misma institución estuviese pagando, yo no tenía dinero para pagarlo. Y nuestro hermano José, que está sentado acá a mi mano izquierda, un día se acercó y me dio un sobre. Yo había pedido en el lugar donde yo trabajaba, había pedido que me ayude, que se me podían ayudar. Era algo que lo estaba haciendo para la obra, para el ministerio, ¿verdad?
y no me ayudaron, me denegaron la petición. Pero se acerca el hermano José y me entrega un sobre con exactamente la misma cantidad que yo necesitaba para poder pagar mis estudios y terminarlos y ya no tener que mandar un solo pago más. Eso fue, sí, él, pero sobre él, eso fue Dios. Yo pasé por ese momento de necesidad y ¿por qué yo he de dudar de Dios? Si el que me suplió cuando yo no tenía para pagar un pago, me suplió, ¿por qué no me va a de suplir hoy en día? El que me rescató de esa prueba, el que me proveyó, ¿por qué no me ha de proveer el día de hoy? Yo nunca le dije a él, mira hermano, necesito tanto. Dios es el que sabía. Y Dios le puso en el corazón a él darme ese dinero para pagar esos estudios. Podemos regocijarnos en que el Señor está con nosotros en medio de la prueba, hermanos. El que es rico, dice también Santiago, no se le manda a gloriarse en su riqueza, sino en su humillación. El rico cristiano entiende que todo lo que posee, incluso su vida, es transitorio. El rico cristiano siempre va a enfocarse en Dios. Vas a ver que aunque tenga muchas propiedades, que aunque tenga mucho dinero en el banco, aunque posea tantas cosas, esas cosas un día, la flor de la vida se va a marchitar y eso se queda atrás. Y todo lo que trabajaste, ¿para quién será? ¿Quién lo va a disfrutar? El rico cristiano se gloria en su humillación. Entiende que todo lo que posee viene de parte de Dios. No se gloria en que es rico. El que es sabio no se gloria en que es sabio, sino se gloria en conocer a Dios, hermanos. Jeremías 9, 23 a 24 dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese en esto o de esto, de que me entiende, perdón, y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Lo único que perdurará para siempre es lo celestial. Por eso el versículo 12 confirma que la felicidad, el gozo, la bienaventuranza de los versículos 1 al 2 es ese gozo en nosotros tener gozo por esa salvación que tenemos, que se nos ha regalado. El que es aprobado, que pasa la prueba, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Este es el que siempre mantiene su confianza y gozo en el Señor en medio de la prueba, porque tiene una fe genuina. Y la corona, hermanos, de la que habla aquí Santiago, no es una corona como una corona de un rey. Esto es una corona de aquellas coronas que se le ponían al victorioso en una competencia, al atleta que terminaba y que llegaba a la meta, que vencía. Esa es la idea aquí, hermanos. Sigue adelante. Usa la fortaleza de Dios. Pídela de Él. Pídele a Él entendimiento para que puedas reaccionar correctamente ante las pruebas. Sigue hacia adelante porque el Señor está contigo. Y al final recibirás esa corona de ganador, de victorioso. Nosotros no podemos ganar la salvación mientras que perseveramos en la prueba. Eso no lo entendamos en este día. La salvación se nos ha sido regalada. Pero si en verdad Dios te ha regalado salvación, si en verdad tienes una fe genuina, tú vas a perseverar en medio de las pruebas. John MacArthur dice que la traducción de este versículo sería así, o la mejor traducción sería, la perseverancia no trae como resultado salvación y vida eterna. La perseverancia no va a traer esto, pero sí el resultado y la evidencia de salvación y vida eterna.
Una fe genuina mantiene el gozo en la prueba porque sabe que al final de esta vida está la vida eterna. Dios bendice con pruebas, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, no lo digan audiblemente, cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por las pruebas? Hermanos, Jesús es nuestro ejemplo para ir terminando. Jesús soportó la cruz. Jesús no hizo caso al dolor temporal. Él no se enfocó en lo que estaba pasando, las acusaciones. Él se enfocó en el gozo que resultaría el ser obediente a su Padre para poder lograr nuestra salvación. Y es lo que dice Hebreos 12, versículos 2 al 3. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen. Toma este pasaje, hermano. Cuando estés pasando por medio de la prueba, recuerda lo que Jesús pasó para darte a ti salvación. Examina a la luz de las Escrituras si tu fe es una fe genuina. Y si no tienes salvación, si puedes decir y no tienes esa confianza en decir, sí, tengo fe genuina, pídele a Dios salvación. Ora por tu salvación. Ven a Él en arrepentimiento, pon tu fe en Jesús. El cristiano mide el nivel del gozo en el que, para el cristiano, debes medir el nivel de gozo en el que vives para que veas el tipo de fe que tienes. Pídele al Señor que te examine, como Salmos 26:2, examíname, oh Señor, pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, te lo pido. Como cristiano puedes estar confiado que aunque no entiendas, la fe te da esperanza en las promesas de Jesús, en esa vida eterna que Él logró por ti. ¿Cuántos conocen ese dicho que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Lo bueno de la prueba, hermanos, es que es temporal. Lo bueno de esta vida es que es una vida transitoria, temporal. Y que tenemos la promesa de un cuerpo glorificado en el cielo. Querido hermano, si has de llevarte algo en este día, recuerda que las pruebas son los purificadores de nuestra fe, que nos alientan a esperar en la salvación del Dios que ha prometido nunca abandonarnos. Oremos. Dios eterno, te damos gracias por el consejo de tu palabra. Eres Dios grande y maravilloso, Señor, que has prometido estar con nosotros. Y una de las declaraciones o confirmaciones de que tú estás con nosotros son las pruebas. Son los agentes purificadores de nuestra fe que nos dan crecimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a ir en oración y probar, ser recordados a través de las pruebas que tú has mandado, Señor. Qué tan fuerte es nuestra fe. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos aceptación, danos gratitud, danos ese entendimiento de que las pruebas son esa oportunidad que tú usarás, Señor, para hacernos crecer.
Ayúdanos, Señor, a resistir la prueba. Ayúdanos a mantenernos fiel, a no quitar nuestros ojos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.